A ver, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el famoso TDAH, es muchísimo más que un simple problema de actitud escolar o de no prestar atención en clase. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el tema 5 para desgranar la profunda y, la verdad, fascinante evolución de este trastorno. Hablamos de una realidad neurológica súper compleja, algo que ha cambiado de forma radical desde que la medicina lo documentó por primerísima vez. Así que, vamos a ello. Para que tengamos claro nuestro mapa de ruta, vamos a tocar 5 puntos clave. Primero, la historia del TDAH. Segundo, los criterios actuales del DSM-5-TR. Tercero, la tríada clínica. Cuarto, la etiología y el cerebro. Y quinto, la evaluación clínica hoy en día. Empezamos por el principio. Sección 1. Historia del TDAH. Orígenes y evolución. Es increíble ver cómo ha crecido nuestra comprensión de este diagnóstico década tras década. Todo arranca ya por 1902 con las primeras observaciones de un médico inglés llamado George Steele. Luego, fijémonos en esto. Entre 1917 y 1926 hubo una terrible epidemia de encefalitis, y resulta que a los niños que sobrevivían, pero presentaban irritabilidad e hiperactividad, se les diagnosticaba algo llamado síndrome de cerebro dañado. Suena duro, ¿verdad? Damos un salto a finales de los años 50, y ahí el término evoluciona a hiperquinesis. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento clave, llegó en los años 70. Ahí fue cuando por fin nos dimos cuenta de que los déficits de atención y la falta de control de impulsos no eran cosas aisladas, sino una parte absolutamente indispensable de todo este cuadro. De hecho, esa primera descripción médica de la que hablábamos quedó para la historia en la prestigiosa revista The Lancet, nada menos que en abril de 1902. Lo curioso aquí es que, en sus conferencias, George Steele hablaba de un defecto en el, y cito textualmente, control moral. Claro, visto con los ojos de hoy, esto nos demuestra lo limitadísimas que eran las herramientas conceptuales de aquella época para describir lo que ahora sabemos a ciencia cierta, que es un genuino trastorno del neurodesarrollo. Damos un salto al presente. Sección 2. Criterios y síntomas del DSM-5-TR. Hoy en día, la forma en que evaluamos esto establece una diferencia súper clara en los dominios diagnósticos. A ver, por un lado tenemos la inatención. Esto se ve, por ejemplo, como una capacidad de atención reducida o un déficit claro en la atención selectiva. Es decir, cuesta muchísimo filtrar lo importante de lo que no lo es. Y por otro lado, nos encontramos con la hiperactividad y la impulsividad, que son básicamente esa intranquilidad motora constante y, ojo a esto, una preferencia enorme por la recompensa inmediata. Se hace muy cuesta arriba aplazar una respuesta. Y aunque son desafíos clínicos separados, en la vida real se superponen constantemente. Es como un puzzle donde las piezas se mezclan. Y si desglosamos un poco más esa hiperactividad e impulsividad, nos topamos con una regla de 3 perfecta. Resulta que la impulsividad tiene 3 dimensiones fundamentales. Tenemos la cognitiva, que trae consigo desorganización y un pensamiento súper rápido, casi atropellado. Luego está la conductual o motora, que es literalmente esa incapacidad para frenar la conducta. El cuerpo pide movimiento. Y finalmente, la emocional, que se traduce en una irritabilidad bastante notable y una tolerancia a la frustración bajísima. Ahora vamos a meternos bajo el capó. Sección 3. Etiología y el cerebro. Bases neurobiológicas. Aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante. La evidencia anatómica sobre cómo se desarrolla el cerebro en estos casos es sencillamente asombrosa. En un desarrollo normal, digamos típico, el grosor máximo de la corteza cerebral se alcanza hacia los 7 u 8 años. Pues bien, en el TDAH vemos un retraso madurativo general de unos 2 a 3 años. Pero esperemos un momento, porque en el córtex prefrontal este retraso llega a ser de hasta 5 años. Imaginemos un lustro entero de diferencia justo en el área del cerebro que se encarga del control, de la planificación y de la inhibición. Es brutal. Y claro, esto nos explica a la perfección por qué ciertos medicamentos estimulantes, como el metilfenidato, tienen un éxito clínico tan evidente. Básicamente, le dan a esa zona el empujón que necesita. Para entender todo esto un poco mejor, el modelo de Sokolov nos da el marco teórico perfecto. Lo que hace este modelo es destacar la influencia bidireccional, es decir, de ida y vuelta, entre el sistema activador reticular o SAR y los lóbulos frontales. Puesto en palabras más sencillas, si la base del cerebro, que es como el interruptor de alerta, y la parte frontal, que es como el gerente de la empresa, fallan en su comunicación o se desincronizan, bueno, ahí es exactamente cuando hacen su aparición estelar los síntomas de desatención e impulsividad. Si juntamos todas estas piezas etiológicas, el panorama que nos queda es súper revelador. Ya hemos hablado de ese retraso en la maduración del córtex prefrontal, ¿verdad? Pero es que investigaciones como las de Shaw en 2011 demostraron algo paradójico. Hay una aceleración del crecimiento en el córtex motor.
Sí, el área motora va más rápido. Y si a toda esta ecuación le añadimos que en los electroencefalogramas se ve una actividad tónica cortical más lenta, tenemos la tormenta perfecta. Pensemos en ello. Un córtex motor súper acelerado combinado con un córtex prefrontal que va con retraso. Esto genera, de manera inevitable, esos comportamientos tan inquietos e incansables que solemos ver. Bueno, ¿y cómo medimos todo esto? Sección 4. Evaluación clínica. Herramientas de medida. Cuando hablamos de la infancia, el punto de partida en la evaluación suele ser la ADHD Rating Scale 5. Y lo que hace que esta herramienta sea una auténtica maravilla, totalmente indispensable, es que está pensada para recopilar datos observacionales de primera mano. Tiene versiones específicas para padres, para profesores e incluso para los compañeros. Es como armar un puzzle a 360 grados, porque permite a los profesionales clínicos hacerse una fotografía completísima de cómo impactan los síntomas en todos y cada uno de los entornos en los que se mueve el niño. Pero ojo, que la historia no termina mágicamente al llegar a la edad adulta. Aquí entra en juego la escala ASRS V1.1, que es básicamente un instrumento de cribado breve y autoaplicado para mayores de 18 años. El simple hecho de que usemos esto a diario en la práctica clínica es la prueba definitiva de que el TDAH persiste a lo largo del tiempo. Nos demuestra que muchísimos adultos conviven cada día con síntomas de desorganización, de inquietud interna y que, por supuesto, requieren un manejo activo. No es algo que simplemente desaparezca al soplar las velas de los 18. Y para terminar de encajar las piezas en la evaluación, la escala WURS o Wender-Utah Rating Scale nos da ese último empujón. Su enorme utilidad es que permite a los clínicos hacer algo así como un viaje en el tiempo, una evaluación retrospectiva donde se pide valorar cómo eran esos comportamientos en la infancia. Esto es una pieza clave, absolutamente fundamental, para poder confirmar que toda esta trayectoria neurobiológica que hemos comentado realmente comenzó de forma temprana en la vida. Así que, después de haber visto escaneos cerebrales, de entender ese asombroso retraso físico en el córtex prefrontal de hasta 5 años y de conocer las rigurosas escalas clínicas que usamos hoy en día, me gustaría plantear una reflexión. ¿Cómo cambia nuestro enfoque como sociedad sobre los trastornos del neurodesarrollo al reconocer que el TDAH es, de hecho, una realidad neurobiológica, física y totalmente medible? Entender estos datos duros, esta ciencia pura, nos empuja irremediablemente a abandonar estigmas obsoletos. Porque comprender los verdaderos mecanismos detrás de la conducta humana es al final del día lo que nos abre la puerta a mejores intervenciones y a una mayor empatía. Ha sido un análisis intenso pero fascinante. Hasta la próxima.